La definición de perseverancia es la siguiente: constancia, firmeza o tensión en la relación de algo. Hermano, amigo que me escuchas, no ceses de orar por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, que Dios tarde que temprano va a hacer la obra. No cesemos de orar, no nos cansemos de pedirle a Dios. Y yo no creo que los hermanos estaban haciendo vanas repeticiones. Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro 24 horas al día. Sino era la actitud con la que estaban allí, dándole gracias. Señor, creemos en tu palabra, Señor. Yo me imagino que cantaban cantos, leían las escrituras y se la pasaban nomás esperando en el momento en el cual Dios iba a hacer la obra. Y de la misma manera tú y yo, cuando tengamos un problema, no es Señor, dame para pagar la renta, Señor, dame para pagar la renta, Señor, dame. No, es Señor, gracias porque yo sé que tú vas a suplir mi necesidad. Y en medio de eso, empezar a cantar alabanzas. En medio de eso, leer la palabra de Dios. Y cuando menos lo esperes, la respuesta va a venir, porque Dios nunca llega tarde. Amén. Número 2, orar con poder es una oración muy práctica. ¿Qué quiero decir con esto? La definición de práctica es una persona realista. Dígalo conmigo, una persona realista que piensa siempre en la utilidad de las cosas. Voy a repetirlo, que piensa siempre en la utilidad de las cosas. ¿Qué estaban pidiendo estos hermanos? Simple y sencillamente, Señor, saca a Pedro de la cárcel. Y te damos gracias, Señor, porque en fe lo creemos y lo declaramos. Y tú vas a hacer tu obra, Señor. Muchos piensan que Dios está demasiado ocupado para atender nuestras necesidades. Y eso es una mentira. Dios no está demasiado ocupado para atender tu necesidad, hermano. Número 3, orar con poder es estar en paralelo con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Alineado a su voluntad. Las vías de un tren, si no están paralelos, si no están corriendo igual, ¿qué pasa si una vía se va para un lado? El tren no puede continuar. El tren choca. Y de la misma manera, si tú y yo no estamos en la misma voluntad de Dios, la obra en nuestras vidas se va a detener. O nos vamos a cansar y nos vamos a frustrar y cosas horribles van a suceder. Pero si estamos en la voluntad de Dios, vamos a tener paz en nuestro corazón. ¿Qué dice? Vaya conmigo a Filipenses 4:6. Mantenga su dedo allí. Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cuando tú estés pasando una tormenta en tu vida y la gente, tus vecinos, tus familiares, vean que tú tienes una paz que pasa todo entendimiento, que no entienden. Yo en tu lugar estaría derrotado. Yo en tu lugar ya me hubiera quitado la vida. Yo en tu lugar, no, pero eso no es lo que ven. Si nuestro corazón es un corazón agradecido y decir, Señor, gracias. Gracias porque tú estás en control. Va a venir una paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestros corazones. Amén. Número 4. Orar con poder es orar en público. Jesús dijo, si tú oras en secreto a tu Padre que ve en secreto, te recompensará, ¿cómo? En público.
Al decir orar en público, no estoy diciendo que nos paremos como los fariseos en las esquinas. Señor, te doy gracias que yo no soy como esos pecadores. No. Al orar en público significa que cuando tú y yo tomamos tiempo para meternos al closet o al cuarto y orar a solas con Dios, cuando oremos en público por las demás personas, Dios nos va a respaldar, porque ya hemos estado orando en secreto. Y ahí dice Jesús, tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Tú no te vas a avergonzar si en el McDonald's o en la Walmart hayas a alguien que necesite oración. Tú vas a decir, muchas veces, ¿sabes lo que hacemos? Oh, sí, te voy a poner mi oración. Sí, hermano, voy a estar orando por ti. Pero ¿por qué no parar todo lo que estamos haciendo y decir, permíteme orar por ti en este mismo instante? La oración actúa, hermanos. Fe con acción. Vamos a ver que como la iglesia estaba unida en oración, muchos dicen, yo no vengo a la oración porque yo oro en secreto en mi closet. Pero aquí vemos algo hermoso, la oración corporal, la oración de todos los hermanos unánimes en un espíritu. A mí me duele oír eso, hermano. No, yo no voy a las oraciones porque yo oro en mi casa. Qué hermoso es ver una iglesia que está unida en oración, hermanos. Cosas grandes sucederán cuando nosotros como cuerpo nos unamos y sepamos las necesidades de los demás. Y oramos con esa fe que mueve montañas. Miren el resultado. El resultado de esta oración de poder era la liberación de Pedro. En los versos 6 en adelante, vamos a leer desde el 5. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, ¿cómo? Sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Vamos a ver lo que sucedió. Pedro tenía tanta confianza en el Señor que se acostó a dormir. Aprovechó el tiempo y estaba cansado de alabar a Dios y tomó una siesta. Yo recuerdo esa historia cuando Jesús y sus discípulos estaban en la tormenta, en la barca, y mientras ellos todos asustados, paniqueando, Señor, que no te compadeces de nosotros, mira que vamos a morir. El Señor se levanta de su siesta y dice, hombres de poca fe. Y en ese mismo instante, Él dice la palabra y las olas y el viento cesó. Y ellos se quedaron maravillados y dijeron, ¿quién es este que aún las olas y los vientos le obedecen? Mire lo que sucedió en el verso 7 al 11. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron pasando una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado
de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vamos a ver aquí, hermanos, que Pedro se levanta y les sigue. Cuando Dios abre una puerta, hermanos, necesitamos entrar confiadamente que Dios, cuando abre una puerta, nadie puede cerrar esa puerta. Recuerdo cuando Moisés estaba guiando al pueblo de hebreo fuera de Egipto, fuera de la esclavitud, y se toparon con el mar rojo. Allí Dios mismo partió el mar en dos y cruzaron por él. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Quién conoce la historia? Los soldados, sus enemigos, se los tragó el mar. Hermanos, cuando Dios te abra una puerta, tú en fe caminas en él y dices: Señor, gracias porque tú vas delante de mí. Pedro en el verso 9 dice que pensaba que era un sueño, una visión. No creía que era cierto. Pero en el verso 11 dice: ahora creo, ahora sé que verdaderamente Dios ha enviado a su ángel. Dios envía a sus ángeles, hermanos, sus mensajeros, a librarnos de toda mal. ¿Cuántos de aquí reconocen que si no fuera por un ángel de Dios, no estuvieran aquí? Dios manda a sus ángeles a librarnos de todo mal. Veamos lo que pasó en el verso 12 al 17. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué cosa? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron ¿cómo? Atónitos. Verso 17. Pero él, haciéndole con la mano una señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Qué tremendo, hermanos. Lo que ellos estaban pidiendo en oración, ellos mismos no se lo creían. Le dijeron a esta pobre muchacha: estás loca. ¿Qué pasó? 7 días en oración pidiendo: Señor, libera a Pedro, Señor, hágase tu voluntad. Y toca a Pedro a la puerta y no lo creen. Se quedaron atónitos, maravillados. Recuerdo la historia de cuando Jesús fue a levantar a Lázaro de los muertos. Y Marta le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Cuando Jesús le ordenó que removieran la piedra de la tumba, miren lo que Marta le dijo: Señor, hiere ya, o sea, apesta, porque tiene 4 días de muerto. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muchas veces cuando Dios está a punto de hacer un milagro, nos entra la duda o el temor y no creemos. Y miren, en este pasaje, pueden leerlo en sus casitas, de Juan 11, cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos. Dice que Jesús lloró y la gente lo miraba y decía: mira cuánto amaba a su amigo Lázaro. Pero ¿cuántos saben que él no lloraba por la muerte de Lázaro? Él lloraba por la incredulidad de la gente, que aún viendo este milagro no iban a creer en él.
Dios mira tu situación. Dios escucha a tus oraciones, hermano. Cuando Dios empiece a obrar en tu situación, no le demos la espalda a Dios. No dudemos de que Él está en control. Amén. A continuación vamos a ver algo que sucedió en los versos 18 al 25. Mire lo que dice. Luego que fue día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, qué había sido de él. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después interrogó a los guardias, ordenando llevarlos a la muerte. Era pena de muerte si un preso se les escapaba. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornó a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día, señalando Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les habló bonito, dice. Y el pueblo aclamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Guácate. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que tenía el sobrenombre Marcos. Dios, hermanos, siempre está en control. Amén. Comenzamos hablando de cómo la iglesia había sido atacada por el enemigo. Y la iglesia se unió para orar con poder. Y al igual que Jacobo, la intención de Herodes era matar a Pedro, destruir a los cristianos. Pero por la oración del pueblo, Dios respondió y no murió Pedro, no fue destruida la iglesia, sino creció y se multiplicó. Herodes, el enemigo de la iglesia, fue el que muere. Sus intenciones se voltearon. Y los historiadores que comentan sobre este acontecimiento dicen que durante 4 días Herodes no cesaba de vomitar. Los gusanos se lo estaban comiendo. ¿Por qué razón? Porque cuando les habló, se vistió de sus ropas finas. Y los historiadores dicen que en esa vestimenta tenía como hilo de plata, que cuando el sol le pegaba parecía un ángel y un Dios. Y gritaban y diciendo: voz de Dios y no de hombre. Y en ese momento, por no darle la gloria a Dios, dice que un ángel del Señor lo hirió. Dios se encargará, hermanos. Dios se encargará de nuestros enemigos. Me encanta lo que dice Isaías 54, verso 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dios sabe cómo librar a su pueblo de los ataques del enemigo. No trates tú de vengarte de tus enemigos, porque Dios hará mucho mejor trabajo en hacer eso. Si tú tratas de vengarte, Dios se hará a un lado y dirá: ok, haz lo que tú quieras. Pero el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Si dejamos que Dios haga vindicación, nos bendique, nos haga justicia,
Él sabe hacerlo mucho